Hola, buenas. ¿Cómo están ustedes? Hoy estamos transmitiendo desde el canal Doctor Hipnosis Walter Rojas Pérez. Hoy tenemos la dicha, hoy tenemos la alegría de tener en nuestra clínica a Micael. Micael es un muchacho muy inteligente que le gusta descubriñar sobre qué pasa en su vida. Y todas las interrelaciones que existen en la vida de un ser humano están amalgamados con un ecosistema del universo. Micael inicia una sesión muy particular. Inicia una sesión donde es contactado por él le llama ángel, donde efectivamente ese ser de luz lo acompaña y le da una serie de instrucciones, una serie de elementos para que Micael en la hipnosis pueda entender más su entorno y saber efectivamente cuál es la misión que él tiene para funcionar como un mejor humano en el entorno social en el que vive. Y es divertido, es apasionado ver cómo ese ser con el que él intercambia efectivamente lo acompaña, lo acaricia y lo protege, y además le da una serie de instrucciones que le ayudan o le ayudarán a Michael a entender mejor su entorno. Acompañemos entonces a Micael en esta gran oportunidad de la hipnosis en el canal Doctor Hipnosis Walter Rojas Pérez. ¿A qué tan distantes están esas luces? ¿Cerca o largo? Estaban cerca, pero se han alejado. Bueno, usted vaya tranquilamente. Usted tiene todo el poder. Recuerde que en este momento usted es un ser superior. Acérqueles a esas luces. Posiblemente lo están guiando para que usted vea algo importante para el desarrollo superior suyo. Siga las luces. Ellas lo van a llevar a un momento que usted tiene que saber, a ver cuál es el propósito suyo en esta línea del tiempo, etcétera, etcétera. Vaya tranquilo, no se preocupe, siga las luces y cuando aparezca algo allí diferente me va contando. ¿Siguen las luces allí? No. ¿Ahora en qué se convirtieron o ahora dónde está usted? No, es solo es oscuro. Bueno, vaya, siga adelantando. Aún así, usted en la parte oscura usted puede mirar. Allí las luces mismas le indicaron a usted el camino para que vea que con oscuridad o claridad usted puede ver allí donde está. No se preocupe. Vaya adelante, siga caminando, siga en ese estado superior. Y usted va a ver que después de la luz va a haber claridad, va a encontrar todo lo que quiera. Siga por donde vio las luces, allí, siga por allí para ver qué está pasando. Es que siento que todavía sigo estando en mi cuerpo. No, el cuerpo lo va a sentir siempre, usted vaya tranquilo. Usted olvídese del estado de su cuerpo y usted vaya tranquilamente por donde usted quiera, vaya tranquilo. Vaya, coja para donde usted quiera. Está oscuro, pero usted está plenamente en estado de buscar su yo interior. No se preocupe. ¿Usted se acuerda por dónde pasaron las luces? Sí. Ok, siga por allí a ver qué pasó. ¿Cómo eran las luces? Como un aro que se iba moviendo circularmente hacia adelante. Perfecto. Vaya a donde estuvo ese arco, esas luces, y no se preocupe, esto es siéntase como un niño que va de un lado a otro. La misión es descubriñar, a ver qué va usted a mirar. Vaya en esa dirección de las luces o vaya para donde usted quiera. En ese momento, recuerde que aunque haya oscuridad, después de la oscuridad siempre va a haber claridad, van a haber cosas que usted puede encontrar. Recuerde que es un viaje de exploración. Simplemente déjese llevar tranquilamente en ese estado y siga allí para donde usted quiera. Y me dice que yo voy a estar allí
acompañándolo a ver qué está mirando, qué está pasando. Ahora, ¿qué hace? Que estoy observando algo, pero no sé si es mi imaginación en mi mente. No importa, no se haga ni preguntas. Usted vaya y observe eso que usted está observando. Vaya, como un niño, vaya tranquilo, déjese la oportunidad de mirar todo eso. No se haga preguntas. Usted vaya y mire. Allí está para mirarlo y usted lo va a mirar. ¿Qué es lo que estaba mirando? ¿O qué le apareció allí? A mí mismo parado. Eso, ¿vio qué bonito? No sé en qué momento, pero es debajo de unos pinos de un lugar donde yo viví hace mucho tiempo. Bueno, váyase tranquilamente. ¿Y cuántos años cree que tiene ahí? Yo creo que tengo la misma edad. Ah, perfecto, está bien. Vaya tranquilo, descubra con su misma edad todo ese lugar donde usted vivió y sigue viviendo. Vaya abajo de esos pinos. ¿Usted se recuerda cómo era el lugar o lo está viendo? Sí, es un lugar donde crecí en mi infancia. Vaya, ¿y le gusta el lugar? ¿Está igual que cuando usted era niño? Sí, bueno, ¿Ha cambiado un poco o sigue igual? no sé si es igual, pero sí es prácticamente igual. ¿Y usted sigue afuera o ya entró? Yo estoy parado allí. ¿Quiere entrar o quiere quedarse afuera? Es un sitio exterior porque es la naturaleza. Hay árboles, hay pino en el piso. Ajá. Y muchas plantas. El sol está arriba a mano derecha. Pero hay casa. No cerca. Bueno, vaya a ver las casas, a ver si son las mismas casas. Yo que usted voy a averiguar a ver si están igual o cómo se encuentran esas propiedades allí. ¿Qué le parece? Vaya. Vea los pinos, vea las casas. Ahora es el momento de ver cómo en ese tiempo usted puede mirar cómo están todas esas propiedades, si son iguales, si han cambiado. Vea usted que usted está dando una visita con este cuerpo en esta línea del tiempo a otro momento cuando usted crecía. Qué hermoso. Disfrute ese momento. Vaya usted a ver qué se encuentra en las casas, en ese campo. ¿Qué representa ese campo? Hermosísimo, ¿verdad? Ya vimos que había un sol hermoso. ¿Está caliente o cómo está la temperatura? Es cálido, es agradable. Me alegra que usted sea agradable, porque la misión es ser felices. Vaya tranquilo y ve a ver cuál es el propósito que usted está teniendo en ir a ese momento de su vida. Cuando llegue a las casas o edificios, me dice, o descríbame un poco cómo es la naturaleza. Ahora que está mirando, ¿dónde está? Es una cancha de grama que hay más arriba del lugar donde estaba. Ajá. ¿Y usted jugaba allí?
Sí, yo siempre jugaba con mi hermano allí. Ajá. ¿Y cuántos años tenía su hermano? ¿Es mayor o menor que usted? Es menor. Menor. ¿Y quién era mejor para jugar, usted o su hermano? Yo. Eso. Qué bien, qué bien. Ve qué bonito. Usted va y le recuerda algo. Allí, pues vaya a ver todo eso donde usted creció y qué bien que está volviendo. ¿Hay casas o sigue habiendo espacio abierto? Es como que sé que hay casas, pero no las estoy viendo. Están donde yo estoy, es solo la cancha de grama. ¿Y qué cree usted que representa eso para usted? ¿Por qué se enfoca en esa cancha de grama? Pregúntese usted mismo a ver qué quiere usted encontrar allí. Puede que la misma naturaleza tenga una misión. A ver cuál es el propósito de visitar allí o el propósito de su vida. Allí mismo va a aparecer algo. Pregúntese usted mismo. ¿O habrá algún ser por allí que le va a dar una explicación? Hágalo tranquilamente. ¿Cuál es la misión suya de estar en ese lugar? ¿Por qué está usted en ese lugar? Solo es como que me siento cómodo estando allí. Es agradable. Y Bueno, si se siente bien, esa es la misión, ¿verdad? Sentirse bien. Ese es el viaje cuántico que buscamos, encontrarnos con nosotros mismos. Y la naturaleza, para muchos, representa unas cosas hermosas. A mí me encanta mucho. ¿Será que usted en su vida le gusta, en su vida actual o en ese momento le gusta la naturaleza? sí, pero siento, veo como que hay alguien que está cerca de mí, que es como una luz. Bueno, vaya a ver qué luz hay, qué representa esa luz. Recuerde que todo lo que usted está viendo en este momento cuántico es un momento que nos permite saber de nosotros, a ver cuál es la misión. Vaya tranquilamente, háblele a la luz o va a ver que de esa luz alguien le aparece. Puede ser un ser querido, gente que usted conozca, una persona que haya desencarnado o alguien que le trae un mensaje. El hecho en que usted esté allí es porque algún mensaje tiene ese momento cuántico. ¿Ya ubicó qué hay detrás de esa luz o qué representa esa luz? Para mí es como un ángel. Un ángel. Maravilloso. Vaya donde ese ángel. Los ángeles son hermosos. Pregúntele a ese ángel qué conocimientos puede traerle a usted en ese momento, en el futuro. A ver por qué el ángel o ese ser cuántico se le aproxima y vaya a ver cómo es él. Cuando lo vea me lo describe. Sí, se me hace difícil como reconocerlo porque me parece como increíble, pero desde que estaba debajo de los pinos, desde el primer momento él apareció a mi lado, solo no lo estaba mencionando Ah, bueno, usted no lo... ¿Y por qué no lo mencionaba? porque me parece increíble. No. Usted tiene una posibilidad gigantesca y no crea nada increíble porque es creíble. Allí está ese ángel. Hay que ver si es su ángel guardián
o qué representa. Arrímesele sin miedo. Lo va a ver en un momento dado. Pero los ángeles siempre tienen una misión que decirnos. ¿Ya se le apareció el ángel? ¿Cómo es? Sí, él no tiene una forma particular, pero sí es como que se extienden como una luz hacia los lados. Y él, cierta forma, es como que me abraza. Lo abraza. O sea, sí me permite que me ponga a su lado y es como que me hace sentir como calor. Eso, almacene toda esa felicidad, todo ese calor. Abrácelo usted también. ¿Ya lo abrazó? ¿Lo abrazó usted al ángel? Sí. Perfecto, abrácelo fuerte. Abrácelo, llénese de toda esa energía de ese ángel. Él le va a transmitir una serie de mensajes que usted necesita o que quiere saber. Cuando él esté preparado en decirle, pregúntele usted sobre el propósito de su vida. A ver qué le dice él. Él le va a decir o usted va a escuchar una voz o él le va a transmitir el mensaje allí en ese momento. Que yo tengo que servir a otros es lo único que me dice. Servir a otro, pero pregúntele cómo le puede servir. O sea, aunque el servicio es amplio, pero a ver en qué le puede ayudar el ángel para que usted sepa más claro en cómo servir. A sanar cosas. Perfecto. Pues excelente. Si usted tiene el poder de sanar, perfecto. No lo deje ahí que se vaya. Pregúntele al ángel sobre si existe o no la reencarnación que usted quería saber. Ese ángel llegó allí para darle información. ¿Qué le dice el ángel sobre si hay o no reencarnación? Él me dice que yo lo sé. ¿Que usted lo sabe? ¿Que usted sabe si hay o no reencarnación? ¿O cómo se entiende? No, que yo sé cómo ayudar a sanar a otros. Perfecto, en la sanación, pero sobre la reencarnación no le ha preguntado. No. ¿Quiere preguntarle? Ahora es el momento que él está ahí para que usted le haga las preguntas y él se las va a contestar. ¿Qué le parece? ¿Le hace la pregunta? Sí. ¿Y qué le dijo? No me ha respondido. Perfecto, dele un poco más de tiempo y él le va a responder. Lo importante es que usted sepa. Aunque es muy probablemente que ya usted recibe en su memoria el mensaje. ¿Recibe algún mensaje? ¿Un sí o un no? Sí. Sí hay reencarnación. No me ha respondido eso. Pero usted, ¿qué piensa en su interior? Solo me dice que eso no es importante para mí en este momento. Perfecto, no, está bien, está bien. ¿Usted quería saber sobre la situación de El I Ching?
¿Qué hay sobre eso? Que usted consulta con los ángeles, el I Ching, pregúntele a ver si eso existe, si es correcto. Recuerde que él es el ángel que le puede ayudar con todo eso. Y me dice que le contesta. Sígalo abrazando ahí, llenándose de toda esa energía, de esa paz, de esa armonía. Y le pregunta sobre ¿Qué es luz? ¿qué es luz? ¿Qué le dijo? Las consultas que yo hago son luz. Luz, pero ¿cómo se entiende eso de luz? Que las respuestas que se me dan por medio del I Ching son luz. Ah, luz. ¿Son de los mismos ángeles como él o son otros ángeles diferentes? ¿O seres cuánticos diferentes? Que son luz y guía para mi vida, es lo que me dice. Entonces, bueno, es bueno lo que está haciendo a la hora de preguntar. ¿Es correcto? Sí, porque me guía hacia el camino correcto. Perfecto. Pregúntele sobre las apuestas. Apuestas deportivas. Que usted dice que de forma disciplinada funcionan o las apuestas en sí son malas. Todo lo que usted quiera saber, ese ser le va a dar la información. Si las apuestas son buenas o malas. ¿Ayudan o no ayudan? Pregúntele. ¿Qué le contestó? No me ha respondido. ¿Será que usted sabe a nivel interior si son buenas o son malas? ¿Qué dice su yo interior en este momento? No, justamente tengo una voz que me dice que yo puedo marcar la diferencia en eso, pero no me creo eso, por eso quiero esperar. ¿Esperar a quién? ¿Quién le diría el mensaje entonces? Si las apuestas son buenas o malas. O aún organizadamente como usted piensa. Que eso, que las apuestas en general son malas, pero que es real, que de manera disciplinada yo puedo sacarles provecho. Yo quedo un poco confundido porque si una apuesta es mala, puede que entonces de ningún provecho le puede sacar. O cuando menos para que me aclare a mí, que yo quedo confundido. Porque la mayoría de la gente justamente lo utiliza solo como un juego, o como un trabajo, sería distinto. Perfecto. Pregúntele al ángel, al ser que está allí, si él conoce o sabe del abuelo Rolando, que si él podría permitirle usted a ver a Rolando, al abuelo, o que aparezca por allí también para que usted lo vea.
que mi abuelo está en otro plano. Ok. No puede venir para que usted lo pueda saludar ni nada de eso. Eso le dijo el ángel. Que está en paz y está bien, pero no puede estar donde yo estoy. Ok, ni lo puede ver donde él está tampoco. ¿O es importante para usted verlo? No, solo que el mensaje que él me hubiese dado es que siempre siga el camino del bien. Perfecto. Entonces hay que seguir el camino del bien. ¿Y usted tiene claridad sobre el camino del bien? Sí. Perfecto. Pues dele un abrazo gigante a ese ángel. ¿Dónde está él ahora? ¿Todavía lo sigue abrazando o ya está separado? Yo estoy sentado a su lado en la cancha de grama. Perfecto. ¿Y usted se siente bien con él? Sí. Perfecto, pues entonces allí la misión ahora es llenarse de mucha energía, de paz, de armonía de ese ángel, ese ser que está ahí a la par suya, y que él le transmita a usted toda esa sabiduría, todo ese entendimiento para que usted tenga un mejor futuro y tenga un futuro más claro. ¿Qué le parece? Y hágale todas las preguntas que usted quiera. Ahí las va a ir viendo así rápidamente, que él se las contesta y que usted se llena de mucha paz y armonía. Disfrute ese momento. Cualquier cosa ahí que me quiera contar, aquí estoy. Aunque yo estoy por allí, usted me ve ahí por ahí sentado. Está caminando alrededor. Ven. ¿Y cómo ando vestido? Igual que ahora. Perfecto. ¿Y estoy feliz? ¿O cómo me ve? Sí, es como analizando. ¿Analizando qué? Observando la situación. Perfecto. Yo le dije a usted que yo no lo iba a dejar solo, yo iba a viajar allí con usted, ¿verdad? ¿Me ve cara de feliz? Sí. Sí, ve, yo estoy feliz porque usted está feliz porque usted ha cumplido o completado esa misión de poder reunirse con ese ser que usted quería reunirse para saber, para que le guíe en ese estado cuántico sobre situaciones que usted quería saber. Y hágale todas las preguntas a él, que él está allí para eso. Y yo estoy ahí con usted. Exacto. Bravo. ¿Y cómo me ve? ¿Más joven o más viejo? Igual. Igualito. Espero, dígale al ángel que no me deje envejecer, entonces que me mantenga así, fuerte, sano. ¿Qué le parece? Es como si simplemente nos hubiésemos trasladado a ese sitio, pero en el mismo momento. ¿Y cómo me ve usted? ¿Sano allí? ¿Estoy bien? ¿Me ve una luz sana o cómo me ve? Bien. Excelente. Pues yo lo veo a usted también súper bien, allí bien acompañado de ese ser. Que ahí su intención y su misión es solo asegurarse de que a mí me lleguen correctamente los mensajes. ¿Quién le dijo eso? ¿Usted lo presiente, lo siente o se lo dijo el ser? Usted está allí para asegurarse de que yo vea la luz correctamente. Correcto. ¿Y quién lo dice? ¿Usted lo percibe o se lo dijo el ser? Yo solo lo percibo. Perfecto, no, majestuoso. Yo estoy ahí encargado o guía o de apoyo o su amigo que quiere que usted descubriñe, que usted tenga conocimiento sobre lo que usted quiere investigar. Y le ha hecho otras preguntas al ser, ¿está ahí todavía? Sí, pero no he sabido qué más preguntarle. Solo le doy las gracias. Perfecto. ¿Usted piensa que entonces ha completado la etapa con él?
¿Quiere disfrutar más tiempo con él o usted quiere ir a otra etapa de descubrimiento? Estoy viendo para preguntarle algo más. Perfecto, yo aquí lo espero. Yo estoy en ese viaje cuántico con usted. Ahí estoy tranquilo. Pregúntele todo lo que usted quiera para que él le transmita todos esos conocimientos. ¿Qué es lo que usted quiere saber? ¿Qué quiere preguntarle más? ¿Le está preguntando algo? Sí, le pregunté algo básico. Sobre mi relación de pareja. Ajá, ¿y qué le dijo? ¿Es positivo? Sí, que está muy bien. Perfecto, perfecto. Siempre recuerde usted disfrutar todos los momentos como si fueran los últimos momentos. La misión es ser feliz, ¿verdad? Almacene cosas hermosas con su pareja para que usted sea y esté siempre feliz. ¿Él le ve futuro a su relación? No pregunté por eso, solo a nivel actual. Perfecto. No se preocupe, que lo importante es que usted sepa lo que usted quiere conocer, quiere descubrir. Y ahí sigo yo, ¿verdad? ¿Todavía sigo ahí parado? Sí. Eso. ¿Ya me senté o sigo ahí investigando? Sí, está sentado, está acompañando. Eso, yo estoy ahí con usted porque quiero que usted investigue todo cuanto usted quiera saber. Yo soy su testigo. Excelente. Cuando usted haya completado la etapa con el ser que está allí, me dice para pasar a otra etapa de investigación. Sí, ya terminé yo. Perfecto. Yo le di un abrazo al que veo como un ángel y estaba esperando que él se iba a ir, pero él me hace saber que él siempre va a estar conmigo. Maravilloso. Ve qué bonito. Igualmente yo siempre voy a estar allí con usted y ese ser, ese ángel, ese ser cuántico también lo va a acompañar. Porque todas las personas que tenemos un sentimiento hermoso por usted y por las demás personas, siempre nos acompañamos mutuamente. Y esa es la misión. Ayudar, sanar y tener una visión más clara sobre la situación de las vidas o nuestras vidas. Perfecto. Y como el ser va a estar allí, dejemos ese momento ahí tranquilo con el ser. Usted quédese ahí tranquilo también. Y de otra forma relajada usted va a entrar en otro momento de su vida que quiera descubriñar, que quiera analizar. Al contar 3, usted cambiará profundamente en ese estado cuántico, en ese estado de descubrir cosas y se ubica en otro momento que usted quiera investigar. 1, 2, 3.
Y me dice cuando usted llegue a otro momento que quiera investigar, pero hágalo tranquilamente, sin ninguna preocupación. Y me dice dónde está, con quién está, si es de día o de noche. Me siento como... Es una sensación rara. Es como... ¿Cómo cuál? O sea, siento como el cuerpo diferente. Bueno. El que esté diferente y es positivo o negativo. O sea, no lo veo como ni malo ni bueno, solo es raro y diferente. Perfecto. Entonces, déjese llevar ahí tranquilamente para ver qué es lo que está ocurriendo con su cuerpo. Y ahí va a ir descubriendo usted suavemente qué pasa con ese cuerpo, a dónde está, qué hace. Todo le va a ir apareciendo allí. De a ver qué o por qué se siente extraño el cuerpo suyo. Y me dice ahora qué está pasando, por qué el cuerpo estaba o estuvo así. Es como que si estuviese afuera de la tierra. Bueno, no, está bien. Vaya tranquilo allí donde está usted. No importa dónde está, vaya, en qué está o cómo se mueve. O no se preocupe, vaya a ver qué fue lo que cuál es la misión, qué quiere descubriñar allí fuera de la tierra. Que sí estamos en la tierra para evolucionar. ¿Quién le dice eso? Mi ángel está al lado. ¿El mismo ángel o hay otro? Sí, él apareció de repente a mi lado otra vez. Perfecto. Y entonces está fuera de la tierra. Sí. Pregúntele al ángel en qué lugar están. No hace falta que se lo pregunte porque es como si estuviese en el espacio afuera de la tierra. Hay luces, es oscuro, hay edificios, naves espaciales. Es diferente, no es como uno lo ve siempre, es como hay mucha luz y es como que uno está en la luz y abajo, o sea, miras hacia el frente, hacia abajo puedes ver la tierra de lejos. Y bueno, ya vemos que la tierra se ve de lejos abajo. Vaya con el ángel hacia el universo para ver dónde llegan. Si estamos solos, si hay otros seres. Pregúntele al ángel o usted lo descubre allí a ver si la tierra está sola o hay otros planetas con seres. Bonita oportunidad para saber eso. Hay personas que están viviendo distintos ciclos evolutivos. ¿Y a dónde están esas personas o esos seres? Es como una película donde muestra que cada vez nos van tocando distintas etapas evolutivas. ¿Y dónde es ese proceso evolutivo? ¿En la Tierra o en otros planetas? En la Tierra. En la Tierra. ¿Y hay otros seres en otros planetas? Parece que sí, pero no lo veo. ¿Y qué le dice el ángel que tiene esos conocimientos? ¿De dónde viene el ángel?
¿Es de la Tierra o es extraterrestre? Ahí estaría posiblemente la respuesta. Eso no se centra en la Tierra. Le estaba queriendo responder sobre lo de las reencarnaciones. Ajá. ¿Y qué habla de las reencarnaciones entonces? ¿Qué hay? Que sí existen, que son progresivas. ¿Y dónde reencarna la gente? ¿En la Tierra o hay otros lugares donde reencarna? En la Tierra hasta que hayas terminado todos los ciclos. Y cuando habla de ciclos, ¿a qué se refiere ciclos? A llegar al tope evolutivo que nos toca para poder pasar a otro plano. Ok, cuando pasa ese otro plano, usando sus mismas palabras, ¿a dónde va? ¿Sigue en la Tierra o hay otros lugares fuera de la Tierra? A seres de luz ya más evolucionados. ¿Y esos seres de luz viven dónde? Pero no veo dónde. Ah, ok. ¿Y el ángel o el ser que está con usted no le podría ayudar con esa pregunta? Solo para saber, son curiosidades, porque estamos en proceso evolutivos, perfecto. Evolucionamos en la Tierra, ajá, y cuando llega a un nivel, ¿seguimos en la Tierra o vamos a otros planetas? Si hay gente o algo parecido a nosotros, o si son seres de luz sin cuerpo, o cómo seremos. ¿Le viene algún mensaje? ¿Le viene algún mensaje a usted de cómo somos, cómo seremos al evolucionar, si seguimos en la Tierra o vamos a otro espacio fuera de la Tierra? A ver qué logra usted investigar. No, cambié el tema porque quería seguir aclarando puntos que quería preguntar. Ah, perfecto. ¿Y qué puntos preguntó? Sobre de qué maneras ayudar a sanar a otras personas. Ah, perfecto. ¿Y logró saber las maneras? Sí, me dice que yo sé una de ellas, que es con los estudios que estaba haciendo con mi tía y también con la manera de vivir con amor. Ah, perfecto. No, el amor siempre hace grandes cambios en el humano y en el entorno que no es humano. Vivir con amor es un éxito. Pues almacene todo ese conocimiento, toda esa experiencia. El amor es la base primordial, creo, en todo momento. Siento que vi como el mismo aro que había visto al principio. Ajá. Pero es como en vez de haberse acercado, como que se alejó y es como un cierre. Y sentí como un suspiro de alegría y siento que es como de que se me respondió todo lo que yo necesitaba. Maravilloso, pues almacene
en su cuerpo y su esencia. Y sí, me siento otra vez aquí en el cuerpo ya. Eso maravilloso. Almacene toda esa felicidad para que usted al despertar se sienta tan feliz y tan realizado de haber hecho sus investigaciones, ¿verdad? ¿A usted le gustaría despertar? ¿Volver a regresar? ¿O quiere seguir descubriendo? No, siento que ahorita ya, o sea, ni siquiera lo pedí ni nada. De repente fue como que apareció ese círculo, me llevó aquí a la cama otra vez y ya siento que estoy preparado para despertar. Perfecto. Usted está listo para abrir los ojos tranquilamente, relajado. Cuénteme, ¿qué le pareció la hipnosis? Maravilloso. Excelente. ¿Usted autoriza que otros investigadores también puedan ver su video? Es indescriptible, es como una sensación de gratitud y una experiencia muy bonita. Perfecto. ¿Y autoriza que otros vean su video también? ¿Cómo? ¿Que otros vean su video en YouTube o algo así? ¿Investigadores? Sí, me gustaría de hecho invitarlos a que si ven este video que se den la oportunidad, porque al final yo no les puedo decir nada, solo ustedes van a tener su propia experiencia. Y yo antes de llegar aquí, o sea, fue mejor de lo que esperaba. Fue una gran experiencia. Sí, sí, creo que no le puedo poner palabras, solamente me siento como iluminado, bendecido. La hipnosis es algo difícil de explicar, ¿verdad? Sí. Es completamente extraña, digamos así. Y seguramente será diferente para cada persona, ¿verdad? Correcto, porque cada persona tiene un deseo de investigar algo diferente. En el caso suyo, usted quiere investigar el tema suyo. Hay otras personas que pueden ver el canal Doctor Hipnosis Walter Rojas Pérez y va a ver que llega gente con una serie de dolores, intranquilidades y cosas así. Usted cuando menos fue para investigar y entonces usted ve que logró su cometido, logró lo que quería investigar. Sí, todo fluyó muy inesperado, pues en un momento que no sabía cómo iba a fluir y de repente me encontraba en ese lugar que vi y, o sea, siento que en todo momento estuve consciente, o sea, en todo momento, de hecho al principio se me hacía increíble, porque como te dije, o sea, yo veía algo, pero no lo decía porque se me hacía totalmente increíble. Pero me di cuenta que ahí mismo, en eso que estaba viendo, es donde estaban las respuestas hacia lo que yo estaba buscando. Y justamente gracias a ti que tú me fuiste diciendo, ve allí porque allí vas a encontrar algo. Claro. Entonces allí estaban todas las respuestas. Es algo interesante porque cuando usted ve algo, yo también estoy conectado. Increíble. Llega uno a tener una sensibilidad gigantesca que cuando usted miró esos aros, yo sentí que esos aros tenían la información que usted buscaba. Después aparece ese ser cuántico, ángel que usted llama, y le transmite una serie de informaciones. Luego es el mismo ángel, ser de luz, que aparece fuera del espacio. Y nuevamente vienen los círculos y aparecen para decirle que ya usted ha completado, ya usted ha investigado, que está satisfecho. Sí, en el momento me dieron ganas como de reír porque, por ejemplo, al principio, cuando estaba tratando de relajarme, estaba como a la expectativa de que iba a suceder y aparecieron, eran como unos aros que iban girando así, hacia arriba, luz, pero que nunca había visto eso. O sea, yo antes muchas veces me había sentido relajado o así, pero nunca había visto eso y se enfatizó eso.
pero no le presté atención a ir a eso hasta que usted me dijo. Entonces eso después me llevó a otra cosa y al final fue exactamente igual, pero entonces en vez de ir así, fue hacia, o sea, de ir hacia arriba, inverso. Y en ese momento sentí como que listo, ahí está todo. De hecho hubo un momento que cuando cambié de espacio a donde estaba, yo no sabía por qué era. Y me di cuenta que era que me estaba llevando a terminar de responderme algo que no me había respondido bien al principio. Entonces, eso fue interesante porque yo le estaba haciendo otras preguntas y usted me dijo, es que he vuelto a las preguntas que tenía al inicio. Sí, era como que, mira, porque no me había quedado totalmente claro y se me estaba respondiendo. Entonces, a veces sí te escuchaba decirme cosas, pero estaba centrado, prestando atención a lo que estaba sucediendo. Y, wow. ¿Y ese ángel? Descríbamelo un poco, porque usted me dijo algo de luz, pero en cierto momento pensé que ya no era luz, que era como un ser humano. ¿O cómo era? Sí, pero no le veía la cara. Sí, en algún momento le llegué a ver la forma de alas, pero no eran alas, eran como la forma de alas, pero en luz. Entonces sentía que tenía como unas luces hacia los lados, aparte de luz que lo rodeaba a él, y eran de luz entre amarillo y blanco. Y es que yo creo que yo le digo ángel, siempre he tenido, he sentido la presencia de compañía de un ángel protector, pero en el momento él no me dijo quién soy o qué soy, solo era como era como una luz que me estaba dando luz, que en el momento también me daba como compañía y calor y me hacía sentir bien. Pero usted dijo en un momento, está sentado a la par mía, y por eso me hizo pensar como que se sienta uno con un trasero Sí, humano. cuando estaba debajo de los pinos, él llegó como de arriba y se puso al lado. Que fue que yo no te decía nada porque solo lo veía, pero no lo quería como mencionar. Porque usted decía, esto es muy tonto o esto es muy extraño, es mentira. Tengo que analizarlo bien antes de decir algo, pero no, Ciara no dejaba de estar ahí. Por más que yo no quisiera mencionarlo, él estaba ahí pues siempre. Y después cuando aparecí en la cancha de la grama, él estaba pero sentado, como relajado. Y entonces yo me pude sentar como a su lado y es como que me abrazaba así pues. Y cuando lo abrazaba, ¿qué sentía usted? ¿Qué calor? Era una tranquilidad, solo Una paz. Solo tranquilidad, solo como un confort de que, o sea, como una compañía agradable. O como un resguardo también, ¿sabes? Esa era la sensación. Interesante. Sí, honestamente. Y el personaje que apareció ahí, yo, ¿cómo estaba? ¿Alegre? ¿Preocupado? ¿Contento? Estaba solo observando, tranquilo, pendiente de que yo entendiera bien las respuestas que se me estaban dando y que yo ampliara la mirada. Pues era como, sentía como cuando un maestro te está cuidando. O sea, eso fue lo que yo vi y lo que yo sentí, sí. O sea, le daba armonía en el proceso. Sí. Excelente, excelente. Sí, como cuando un maestro que te quiere, te cuida para que tú te completes correctamente el aprendizaje. O sea, esa era tanto lo que se te veía en la cara como lo que percibía. Satisfacción, satisfactorio. Entonces estaba yo ahí relajado. Y decía yo, mi muchacho está viendo todo lo que él quiere investigar. Sí, me invitabas a que siguieras investigando para que diera con toda la información, pues. Interesante. Sí. Interesante. Yo percibí en varias ocasiones que usted más bien estaba tratando de entender lo que estaba pasando con la mente del ser humano. ¿Es verdad? Y que le costaba en momentos entender eso. Sí, muchas veces tuve esa sensación y por eso a veces no quería precipitarme, sino era como hacía la pregunta y a eso que estaba viendo allí, dime tú,
yo no quiero analizarlo, yo lo analizaba. Y mi mente lo analizaba todo. Pero yo entonces, la respuesta al final era muy rápida. Era algo que me decía y ya, que yo no tenía que pensar. Pensaba yo porque yo soy analítico siempre, pues. Entonces quería ponerle ese toque de, ella tiene toda la razón. Pero las respuestas nunca me lo dieron mi análisis, sino simplemente aceptar que yo tenía allí una respuesta. Sí, es interesante porque veo que usted mismo dice, yo no quería decirle que estaba el ángel porque me parecía extraño, inaceptable, porque en la mente suya decía usted, no, es que no puede ser, no puede ser. Usted se explicaba o analizaba cómo explicar los pinos y el ángel. O sea, claro, yo estaba analizando la situación y entonces tú me preguntabas varias veces que yo estaba viendo y yo no respondía, pero al final me daba cuenta que no cambiaba, lo que estaba viendo estaba ahí, o sea, no lo podía cambiar. O sea, yo no elegí, yo simplemente estaba en ese lugar debajo de los pinos y él bajó y estaba a mi lado. Claro. Sí. Yo miraba que usted movía la garganta como con ganas de hablar, que miraba algo pero que no lo quería decir, y yo por eso le preguntaba, ¿y qué ve? ¿Y qué ve? Porque yo sentía que usted estaba viendo algo pero no lo quería decir. Ahora me da risa o me alegro que usted decía, sí, yo miraba el ángel pero era inexplicable, pensé que eso era producto de la imaginación. Sí, quería ver si era algo momentáneo, pero o si me cambiaba de lugar, pero no, o sea, quedaba en el mismo lugar y viendo lo mismo, entonces no, no lo podía controlar, pues, realmente. Entonces fue algo que no me imaginaba, que al irme dejando llevar, una cosa iba a llevar a la otra para conseguir respuestas. Correcto. En un momento dado, usted dijo, es que esta es otra dimensión. Y sentí que usted quería estar con esta dimensión en la otra dimensión, ¿es verdad? Sí, sí. Y decía que es que siento mi cuerpo así, pero no entiendo. Sentía mi cuerpo, en todo momento sentí mi cuerpo, pero en todo momento estaba como en otro lugar. Y los sitios que vi eran sitios que ya yo he visto en mi vida. Entonces yo sentí que era como que yo me trasladaba para allá, en este momento presente, pero en otro sitio. Eso era lo que yo sentía. Pues sí, eso fue lo que yo vi. ¿Por qué cree usted que se fue usted a aquel lugar? ¿O el ser suyo lo llevó a aquel lugar? ¿Cuál es el significado de este preciso lugar? Mira, honestamente creo que esa es una de las cosas que no tengo totalmente claro. ¿Por qué fui a ese sitio? Sí sé que ese sitio me genera paz, que es agradable para mí y que siempre me ha gustado. Pero es como en cierta forma, o sea, para mí esa es una de las incógnitas que a mí me quedan, como ¿qué me llevó allá justamente así tan rápido? Y de hecho el otro lugar donde estoy también es en ese mismo lugar, o sea, es solo más arriba, pues. Pero eso ya sí me deja así como sin palabras, no sé. Usted quería tener una respuesta a la reencarnación. Y entonces el doctor le dijo, pregúntele sobre la reencarnación. Y el ser de luz le contestó a usted, es que eso no es importante para ti. ¿Qué es entonces que era importante para usted? Centrarme en lo que yo tengo que vivir en esta vida. Eso es lo que yo siento que él me quiso decir. ¿Qué es importante? Bueno, el servir a otro, porque siento que es lo que se me respondió en mí. Eso fue lo que se me respondió en mi objetivo de vida. Y ahí está el propósito, porque usted preguntaba, ¿cuál es el propósito? Ahí está el propósito respondido. Sí, por eso me quedó muy claro que tengo que hacer. Pasa es que yo estudié sanación con una tía que es sanadora y ella hace sanaciones de tipo energético combinado con fisioterapia.
es como una medicina alternativa. Ella a mí me ayudó mucho a sanar muchas cosas y me ha estado dando clases de eso durante mucho tiempo. Pero el último año yo lo abandoné un poco por más centrarme en tema de trabajo. Pero siento que sí había algo de mí que era como que tengo que sacar un poco más de tiempo para eso, que al final me permite ayudar a otros, independientemente que no sea mi trabajo principal. Entonces, siento que eso se me dijo muy claro, ¿ves? Y ahí ya yo tengo trabajo que hacer al respecto, porque eso implica justamente yo tomar acción en ciertas cosas de mi vida para que eso se vaya haciendo cada vez más posible. Entonces creo que tengo esa misión muy clara, que es que tengo que, lo que pasa es que eso, puedo enfocarme en trabajar, en producir, en crecer a nivel material y económico que va a la par, pero al mismo tiempo o conjunto con eso tenga esa manera de servir a otros. Tengo que tenerlo porque Esta es su misión. Es mi misión. Entonces no puedo ser solo terrenal, también tengo que tomar en cuenta esa parte, que es como... Y es parte de su propósito, se lo dijeron, ayudar a otros. Ayudar a otros es una palabra amplia. Si se piensa en el mundo terrenal, uno piensa en dinero, con dinero, pero en realidad el ayudar a otros a nivel cuántico más bien es ayudar a sanar. Y no sanar propiamente una dolencia, sino a transitar en el proceso evolutivo. A veces son cosas emocionales, a veces son cosas de distintos ámbitos. Y creo que al final una cosa lleva a la otra. Cuando tú te dispones a servir a otros, yo creo que de una u otra forma a nivel energético eso mueve para que también lo material también te llega, pues. Lo que pasa es que a veces la mente humana más básica puede pensar en cómo voy a resolver esto porque esto me da esto, pero no lo profundizas más allá qué sentido o propósito tiene, sino solo por resolver cosas. Y a veces creo que es tan igual o más importante el propósito, el significado que tiene lo que tú estás haciendo, pues. Correcto. El dinero lo hicieron los humanos como una forma de controlar al humano. Al igual que las religiones, es una forma de controlar al humano. Nos han quitado la dirección que deberíamos llevar como seres cuánticos. Y la física cuántica, la mecánica cuántica, la teoría cuántica es claro en esa situación, que el proceso evolutivo no tiene que ver nada con asuntos de dinero. Es una situación meramente cuántica de pasar de una etapa a la otra etapa. Y esa es nuestra misión en diferentes áreas, el servicio, el ayuda, pero más importante a nivel cuántico, para que usted transite de una dimensión a la otra ayudando. Yo tengo una pregunta más. Esta fue su primera vez. Usted no sabía lo que esperar y en qué iba a consistir esta experiencia. Si usted fuese a hacerse otra sesión ahora, ¿qué cree usted que debería usted hacer diferente? No haría algo diferente. Creo que antes de hacerla solo analizaría muy bien a ver en qué quiero centrarla, porque siento que en esta vez me quedó muy claro lo que yo quería encontrar respuestas, ¿ves? Entonces creo que antes de hacerlo simplemente trataría de hacer un análisis previo de qué cosas me gustaría investigar o profundizar, pero es que no cambiaría algo como tal, porque me parece que fue excelente, sí, la verdad. Si lo dice de la hipnosis y de toda su experiencia, a uno como científico, como doctor en el área, uno se siente pues realizado porque usted ha completado su etapa o ha venido a completar lo que tenía que completar a nivel cuántico. Lo felicito. Gracias. Qué hermoso, ya ha transcurrido la sesión de hipnosis con Micael
Y la misma sesión ha dejado una experiencia hermosa, gigantesca. Hemos viajado, y digo hemos viajado porque en la misma hipnosis ustedes ven cómo este ser de luz aparece dentro de la hipnosis que Micael estaba experimentando. Nos pudimos dar cuenta que dentro de la formación, la educación que le transmite el ser de luz a Micael, no es tan importante la reencarnación. Lo más importante es, como él sabe, que es servirle mejor a su comunidad. Ser mejor ser humano. Y eso es lo importante. Él se despertó, volvió tranquila y felizmente a su entorno natural, digamos, donde vive, pero con una experiencia y una misión clara de que tiene que ser mejor cada día. Les pedimos encarecidamente en este canal que si les gustó la hipnosis de Micael, se suscriban al canal, le den like y siempre apoyen este canal donde quiera que lo vean, en el país que lo vean. Muchas gracias y los espero pronto en su canal, el canal de todos.